Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario, la buscadora de la verdad, la procuradora de la verdad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros. Señor presidente, después de su reciente marcha, que dejó a miles y miles y miles sentados en la columna de la Independencia, se ataron ahí, no querían irse porque usted no llegaba a la columna de la Independencia y aunque ya hubiera arrancado, como no llegó, se sentían muy frustrados, se sintieron animados, estaban ahí, estaba ahí los presenciales del lado sur de la columna, el señor secretario de Gobernación, ahí estaba la gobernadora de Campeche, el diputado Noroña, y tuvieron que regresarse hacia el punto donde usted arrancó la marcha. Se mostró entonces gran interés de la ciudadanía por estar en su marcha y se fueron un poco tristones porque no lo vieron y no se sintieron mirados también por el presidente que admiran. ¿Qué perfil tiene su presidencia de la República, señor presidente López Obrador? Es la propia presidencia la que hace y dibuja y da contorno y hace acción al presidente, y de los personajes que su administración distingue, entre ellos el presidente Lázaro Cárdenas, haya usted con él similitud, él en la defensa del petróleo, en la consolidación de la reforma agraria, en la educación socialista, etcétera, etcétera, lo que su presidencia nos legó. Usted tiene que defender el litio. Viene el señor Kerry, que lo mismo pacta con palestinos y judíos, que dice que viene por el ambiente, se nota a leguas que viene por otra cosa más importante que es el litio, o uno puede colegir que viene por el litio. Y así en su proceder, el hecho de que usted les llama sus corcholatas, Agustín Yáñez las llama en su novela Al filo del agua a las vidas canicas, a los personajes canicas. Usted tiene previsto que también como el caso del presidente Cárdenas, que no pudo sacar adelante al general Mújica, según nos lo cuenta en sus propias memorias, Cárdenas por Cárdenas, y también Lorenzo Meyer, las dificultades que planteó las defecciones de Andreu Almazán y las complicidades que buscaba en Estados Unidos, y la situación mundial también. ¿Piensa usted que su sucesor va a tener muchas dificultades para dar el mismo aliento que usted ha puesto a la cuarta transformación? ¿Le será más trabajoso, más difícil o tendrá que atenuar ese impulso? Muchas gracias por esta primera respuesta. Pues es muy bueno. Mira, Miguel, yo el día de la marcha y de mi intervención en el Zócalo hablé de la necesidad de definir el modelo político que estamos llevando a cabo en la actualidad en el país. Ya sabes, y lo he dicho muchas veces, que la política, entre otras cosas, es pensamiento y es acción. Y que en momentos de transformación lo más importante son los hechos. Pero sí considero importante definir teóricamente cómo podríamos llamarle o bautizar lo que estamos haciendo. Y después de pensarlo, llegué a la conclusión de proponer que lo nuestro se conozca como humanismo mexicano. Y no solo por aquello de que nada humano me es ajeno, que es un planteamiento universal, como otras corrientes del pensamiento universal, sino tomando en cuenta fundamentalmente las aportaciones de la historia de México, lo fecundo que ha sido nuestra historia y el papel destacadísimo de nuestros dirigentes históricos.
Martí decía en su ensayo Nuestra América, que lo escribió en Nueva York, hay un párrafo que es genial, porque estaba la discusión, sino qué tanto ser universales y qué tanto ser nacionales. Si solo nos guiamos, nos inspiramos en las ideas universales o no tomamos en cuenta las ideas universales y nos inspiramos en lo nuestro, en lo que hicieron nuestros antepasados. Entonces, Martí decía, vamos a injertarnos. Es decir, recojamos lo universal, pero también lo nuestro. Y aunque nos injertemos, que se procure que el tronco sea el nuestro. Esa es, para mí, la esencia del humanismo mexicano. Es regresar a Hidalgo, regresar a Morelos, regresar a Juárez, regresar a Madero, a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas del Río. Y ahí está el proyecto. Desde luego, a la luz de la nueva realidad, de los nuevos acontecimientos, pero la esencia está ahí, porque Hidalgo y Morelos no solo luchan por la independencia de México, luchan por la justicia, y eso no se da en otros países. La independencia de los países de América Latina se da casi al mismo tiempo por la decadencia de la monarquía española. Y se van separando los países, se van volviendo independientes. Pero desde el inicio del movimiento de independencia, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Y eso hace una diferencia importante. Los sentimientos de la nación de Morelos, pues es una proclama, un plan vigente, más 4 o 5 cosas bien dichas y de manera sencilla: que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué es eso? Igualdad. Que se eleve el salario del peón. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero hacendado. Esa es educación pública. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Maestro Pellicer tiene un poema bellísimo sobre Morelos que dice palabras más, palabras menos. ¿Quieres saber quién es Morelos? Es como una piedra que entra por la ventana en una cena de potentados. Es como una espada en un jardín. Luego,
Juárez. ¿Dónde están los Juárez en el mundo? Genio de la política. Estratega, con convicciones, perseverante. Fernando del Paso cuenta en su libro Noticias del Imperio, inventa un diálogo, un escritor genial del Paso, entre Juárez y su secretario. Juárez le dice a su secretario: yo no voy a poder pasar a la historia como un héroe de a caballo, como Higgins, como Bolívar, como Morelos, porque yo solo sé montar mulas. Y le dice el secretario: pero mire, presidente, con todo respeto, las mulas llegan más lejos y no se derrumban, no se desbarrancan. Además, son muy tercas. Con todo respeto, presidente. Imagínense Juárez, Madero, un genio, hombre bueno, que se adelantó muchísimo a su tiempo. Que impulsó como nadie la democracia. Es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia del país. Veo la lealtad de Zapata. Hay un diálogo. Madero-Zapata, porque al inicio se llevaban bien, pero los conservadores todavía del porfiriato, en el interinato de ¿quién fue el interino que era secretario de Relaciones? León de la Barra, el interino. Ahí, en el interinato, que es un interinato, dice Vasconcelos, negro, ahí buscan separarlos y lo logran, porque sabían que si Madero y Zapata se entendían, Madero iba a tener la base social que era indispensable para llevar a cabo la transformación, para enfrentar al viejo régimen, que es una de las grandes lecciones en la historia. No se puede enfrentar a un grupo de intereses creados, a una oligarquía, si no se tiene una base social.
se requiere del pueblo. Si no, sucede lo que lamentablemente le pasó al apóstol de nuestra democracia. Entonces, cuando se llevaban bien, incluso Madero acostumbraba a ir en los momentos más difíciles. Se iba a Tehuacán, a los baños termales, y en una ocasión lo invitó: véngase, vamos a platicar acá. Y también en una ocasión, sin propósito de comprarlo, de cooptarlo, sino buscando un acercamiento, le ofrece una hacienda. La respuesta de Zapata fue muy fuerte: yo no estoy en la revolución para hacerme hacendado. Entonces, ese era Zapata, ese era Madero, hombre defensor de las libertades, un hombre bueno. Víctima de una pandilla de rufianes. Villa, la genialidad. Fue Villa, entre otras cosas, 6 meses gobernador de Chihuahua. Y había que revisar lo que hizo. Katz lo cuenta. Lo cuenta también Pedro Salmerón. Muy fuerte sus decisiones, porque expropia las grandes extensiones de terrenos, de terrazas, y de su yerno, Enrique Krill, y con todos esos bienes creó un banco y de esa manera financió el desarrollo del Estado y apoyó al pueblo. Y fue 6 meses nada más gobernador. Y el general Cárdenas lo mejor, el mejor presidente del siglo XX. Y es muy interesante cómo se ha comportado históricamente el conservadurismo en México, porque resultan derrotados con Juárez, con la reforma y con la intervención, y se piensa que ya se alejó el riesgo del conservadurismo. Pues no, retoñan, resurgen con el porfiriato. Se piensan que con la revolución ya no hay conservadurismo. No, regresan, y muy fuertes. ¿Por qué? Desde mi interpretación, el general Cárdenas no impulsa al general Múgica y opta por Ávila Camacho. Es interesante porque la mayoría piensa que, como ya se había llevado a cabo el reparto agrario y sobre todo la expropiación petrolera, el general Múgica
que era un revolucionario íntegro, honesto, para mí el mejor revolucionario mexicano. Iba, según los historiadores y analistas, pues a profundizar aún más en la política cardenista, o cuando menos mantener esa política. Entonces, hay la idea de que eso iba a causar que nos invadieran los estadounidenses, que no iban a aguantar un gobierno como el del general Mújica, y que por eso el general Cárdenas opta por un militar moderado, que también tenía relaciones con él, pero no igual que las relaciones que tenía con el general Mújica. El general Mújica, bueno, para empezar eran paisanos, y el general Mújica era como su referente, como su maestro, un poco lo que fue Melchor Ocampo de Benito Juárez. Cuando la expropiación petrolera es con el general Mújica con el que platica sobre el tema. Ávila Camacho había estado con él, incluso había estado de jefe de su estado mayor, cuando el general estuvo en la costa de Veracruz. Se conocían también, pero el general Ávila Camacho era moderado, el general Mújica tenía posturas más firmes, más a favor del pueblo. Entonces, se piensa que nos iban a invadir y que el general optó por una opción moderada. Se dice que ahí se desvió la revolución, ahí se empezó a olvidar de los ideales, de los principios. Pero yo sostengo que no fue por eso, no fue el temor a que nos invadieran, porque estaba el presidente Roosevelt en Estados Unidos y había muy buena relación. El presidente Roosevelt fue muy respetuoso de México, fue respetuoso de la expropiación petrolera y fue un titán de las libertades. Así le llamó Neruda al presidente Franklin Delano Roosevelt. Y es el creador de las famosas 4 libertades: la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de vivir libres de temores y la libertad de vivir libres de miseria. Eso es Roosevelt. Entonces, no había por ahí riesgo. Era el conservadurismo mexicano que estaba envalentonado, muy enojado. Calles. Y por eso surge el PAN en el 39.
no postulan candidato, pero apoyan esa derecha, ese conservadurismo mexicano, a Andreu Almazán. Y aún con Ávila Camacho, la confrontación fue frontal. Dieron muchos muertos en la elección. Entonces, con el general Mújica de candidato, se corría un riesgo de guerra civil. ¿Riesgo de? De guerra civil. Eso yo creo que el general Cárdenas lo tomó en cuenta. Entonces, ¿qué pasó ahora en la marcha? ¿Y qué estamos viviendo? Pues un momento de definiciones, porque ese mismo pensamiento conservador se mantuvo, pero con una alta dosis de simulación, de hipocresía. Entonces, se hablaba de democracia y se impulsaba la democracia siempre y cuando los beneficios de esa supuesta democracia se dirigieran a las minorías. Es una democracia muy peculiar. Siempre digo, es un sistema de gobierno donde todos los intereses cuentan menos el interés del pueblo. Entonces, cuando llegamos nosotros, decimos, esta es una transformación. No es una lucha armada, pero sí es una revolución de las conciencias. Y vamos a atender a todos, vamos a escuchar a todos, vamos a respetar a todos, pero se le va a dar preferencia a los pobres, que son la mayoría. Por humanismo, porque nos conviene a todos y también porque los pobres son leales. Los potentados no. ¿Quién defiende un proceso de transformación en beneficio del pueblo? El pueblo. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Lo de arriba tiene más que ver con la conveniencia. Te ayudo, te apoyo, sí, saco provecho. Ayer vi un Twitter de Claudio X González, pero lo retoma es un Twitter de Catón, pero me gustó mucho la interpretación que hace San Juana
A ver si buscan a San Juan. Y es muy cierto eso. Lo que dice Catón y lo que dice San Juan. Y así están las cosas. Porque ¿para qué nos vamos a andar dorando la píldora? Lo que dice Catón es muy su pensamiento. ¿Cómo es el pensamiento de millones de mexicanos que merecen respeto? Pero nosotros pensamos distinto. Entonces, ¿cuál es nuestra aportación? Ellos dicen que polarizamos. No, no, politizamos. Es decir, fuera máscaras. Ustedes están a favor de las élites. Nosotros estamos a favor del pueblo. Y somos distintos. Y ustedes tienen sus razones y las expresan o las esconden, pero de verdad no les cae bien el pueblo. No le tienen amor al pueblo, desprecian al pueblo y son racistas y son clasistas. ¿Por qué, señor presidente? Porque se sienten superiores, ya sea por el color de la piel, ya sea porque hablan inglés o porque tienen títulos académicos. De nivel de maestría, de doctorado, postdoctorado, o porque tienen más recursos económicos y un pensamiento por el cual desde que el mundo es mundo, pues hay gente afortunada y hay gente que haga lo que haga, no va a poder salir adelante. Que el que nace pobre está condenado a morir pobre. Y nosotros no aceptamos eso. Y también, aunque estamos porque la gente mejore, que haya precisamente lo que no quieren que exista, la movilidad social, que con trabajo el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro pueda ascender en escala social, como se podía antes, sin tener que irse del país, sin tener que buscarse la vida como se pueda, porque había la posibilidad de salir adelante, de estudiar. Yo siempre recuerdo que cuando llegué aquí a estudiar en la universidad, de 10 que presentábamos examen para ingresar a la UNAM, entrábamos 9, rechazaban a 1. Y en el periodo neoliberal fue lo opuesto, de 10 aceptaban a 1 y rechazaban. Y esto no fue casual,
el propósito, por eso se habla de neoliberalismo, que es neoporfirismo, que estudie el que tenga para pagar colegiatura. Y se puso la educación y la salud al mercado como si fuese una mercancía. Pero esa es una mentalidad que existe, es lo mismo que se expresa. ¿Cómo aumentan el salario? Si estaba re bien durante todo el periodo neoliberal, el salario no solo no aumentó, se redujo en términos reales. Y ahora que se aumenta, está mal. Y dicen, ¿y qué? El mínimo. Sí, nada más que cuando empezó el neoliberalismo, hace 30, 40 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos, alcanzaba para 5 kilos el salario. Ahora, a pesar de la inflación, con este aumento va a llegar a 10 kilos. Y lo mismo el frijol, y lo mismo el huevo y el pollo. ¿Y cómo no va a ayudar? Pero, ¿en dónde está el humanismo? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el cristianismo? ¿Qué no Cristo luchó por los pobres? ¿Qué no fue por eso que lo seguían y lo espiaban y lo llamaban alborotador del pueblo, agitador, y por eso lo crucificaron? ¿O qué somos como cristianos? Todos, sean católicos, evangélicos o libres pensadores, porque independientemente de la religión, el cristianismo es una corriente del pensamiento humanista. Entonces, todo esto es lo que está ahora en cuestión y aunque estamos viviendo un momento muy interesante, yo diría estelar en la historia del país, pues sí produce mucha polémica, pero vale la pena que tratemos estos temas, nada más que sea con respeto, sin violencia. ¿Nota usted que sube de tono?